saber si el anuncio del gobierno con el tema de la casa propia es un blef, una engaña pichanga, o es verdaderamente algo que le va a servir a la gente. Y lo tercero que tengo para decirles es que vamos a estar con Margarita Stolbizer. Ya nos anticipa que va a denunciar corrupción en este gobierno con nombre y apellido. Pero antes quiero saludar a algunos de nuestros panelistas. Jorge Castro, buenas noches. A ver si pronuncio bien el apellido. Julián Schwinderman, ¿sí? Bueno, gracias por estar acá. Mosgen Ali, gracias por estar acá. Y Pedro Brigger. Pedro, ¿qué tal? El embajador de Israel, a quien invitamos, aclaramos, a quien invitamos, no vino, dijo que iba a mandar una carta, hasta ahora todavía no la mandó, la esperamos. ¿Te quiso echar de Canal 7, Pedro? Efectivamente, ejerció presiones para silenciarme en Canal 7, tuve todo el respaldo del canal, tuve todo el respaldo de Radio Nacional, de la Secretaría de Medios, me ayudaron y asesoraron legalmente. De hecho, la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires emitió un comunicado de repudio a las declaraciones del embajador. Incluso el jueves pasado, la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires también emitió un comunicado de repudio a las declaraciones del embajador, entendiendo que esto era un ataque a la libertad de prensa en general, más allá de la difamación de que soy vocero del Hezbollah o que soy admirador de Bin Laden o esas tonterías. Vamos a hablar de eso, Pedro. Quiero decirte, nobleza obliga, que el embajador dice que no es así. Después vamos a seguir discutiendo el tema. Ali, buenas noches. Chiche Helbum dijo acá, el programa anterior, que ustedes habían preparado un escrache contra él, escrache que después fue frustrado. ¿Es verdad o no? Es totalmente mentira. Yo me entero, justamente hay una página llamada Indimedia donde uno puede subir información sin tener que decir quién es. Allí apareció un supuesto escrache que se hacía contra Helblum. Él me llama a las 3:30 de la tarde de hace 2 martes atrás preguntándome si era verdad. Le digo que no. El señor Helblum me pide un favor solicitándome salir al aire, accedo. Y en lugar de llamarme, salir al aire para desmentir juntos esta calumnia, porque es una calumnia, Helblum comienza con una diatriba descalificando, bueno, mi persona, diciendo si quieren venir que vengan, e inclusive, la verdad, una cuestión que me llamaba mucho la atención. Ahora vamos a seguir con eso, Ali, y vamos a desarrollarlo porque nosotros insistimos, el conflicto está teniendo su repercusión en la Argentina. Una de las cosas, para que ustedes tengan una idea, hace tiempo que están impulsando un boicot contra el diario Clarín, diciendo que el diario Clarín está informando contra Israel y a favor de los países árabes. Pero Margarita, buenas noches, gracias por estar acá. Quiero preguntarle si realmente usted cree que en este gobierno hay corrupción, si hay ejemplos de corrupción y si hay nombres y apellidos para dar, más allá de las denuncias. Pero por lo menos hay muchas razones fundadas para sospechar de que existe. Que Argentina es uno de los países más corruptos, no lo digo yo, no lo decimos acá, sino que es la visión que en el exterior hay de la Argentina, por la baja de la calidad institucional. ¿Casos? Y yo creo que lamentablemente para la gente los casos están vinculados con los servicios públicos, con la prestación de los servicios públicos, lo que más le afecta a la gente, concretamente Ministerio de Infraestructura y Planificación, y si tuviéramos que decir áreas, aguas y transporte. ¿Nombres y apellidos? Debido, Jaime. Lo vamos a seguir hablando. ¿Podría haber más, Sí, tiene cómo probarlo, ¿no? Por supuesto, sí. Apertura, enseguida volvemos. Naturalmente perfecto. Julián Schwinderman, 36 años, escritor y analista político. Sostiene que la tregua depende de Hezbollah y que la mayoría de los medios argentinos favorecen al Líbano. Mosgen Ali, 48 años, director de la Casa para la Difusión del Islam en Argentina. Se vio envuelto en una polémica por un escrache a Chiche Helblum y opina que los medios favorecen a Israel. Jorge Castro, 62 años, analista de política internacional. Dice que la paz en Medio Oriente es muy frágil y que la guerra es asimétrica. Pedro Brigger, 50 años, periodista especializado en política internacional. Denuncia que el embajador de Israel pidió que lo echaran de Canal 7 por sus opiniones.
Julián, ¿por qué dice usted que la tregua depende de Hezbollah y que la mayoría de los medios argentinos favorecen al Líbano? Bueno, son dos preguntas. La primera tiene que ver con que Hezbollah fue el iniciador de esta guerra, fue quien atacó sin que mediara provocación alguna al Estado de Israel, que ingresa al territorio de Israel desde el Líbano, ataca, mata y secuestra a soldados. Entonces, en síntesis, creo que queda claro quién fue el agresor y, en consecuencia, cesando los ataques, cesa la violencia. Pero hubo una interrupción del cese del fuego que denunció la ONU y culpó a Israel. Correcto, que la ONU culpa a Israel no es una novedad y no necesariamente significa que tenga la razón. Es un hecho fáctico que la ONU culpó a Israel. ¿Cuál es la realidad en el terreno? Hezbollah se sigue rearmando, que es una violación de la resolución 1701 del Consejo de Seguridad, y que insta además no solo al desarme del Hezbollah, sino a evitar el rearme. Cuando Irán y Siria continúan enviando armamento al Líbano para Hezbollah, Israel comprende que hay una actitud belicosa de continuar con la agresión y es lo que quiso frenar. Está bien. ¿Y por qué dice que la mayoría de los medios argentinos favorecen al Líbano? Bueno, hablamos de la cobertura periodística. Sí. Hay variaciones, hay muy dignas casos de justicia periodística. Dígame los medios, dígame los... Yo la verdad que Bueno, La Nación es un diario que tiene una cobertura muy responsable. Por ejemplo, me parece, de la prensa gráfica, concretamente. Clarín es un periódico que tiene una fama bien ganada por ser tendenciosamente anti-israelí. ¿Pero por qué dice? Y concretamente se lo digo, por ejemplo, supongamos que hay un misil que dispara Hezbollah contra Israel. Sí. Entonces Israel responde a esta agresión enviando aviones. ¿Cuál es el titular que un periodista digno y justo debería poner? Hezbollah ataca a Israel, subtítulo, Israel responde. La manera en que estos periódicos lo hacen es al revés, poner Israel ataca al Líbano, subtítulo, si es que lo ponen, en represalia. Bueno, me parece que eso merece una discusión que la vamos a dejar para un poquito más adelante. Yo creo que los títulos y el desarrollo tienen que ver con el impacto de la noticia, con la cantidad de muertos, la cantidad de vidas, las circunstancias que se dan, no solamente por quién lo hizo primero y quién atacó después. Pasa que la causa-consecuencia, agresor y agredido, queda revertida producto de seguir el impacto y no la secuencia. Muy bien, ahora lo vamos a seguir discutiendo. Jorge Castro dice que la paz en Medio Oriente es muy frágil y que la guerra es asimétrica. ¿Frágil porque en cualquier momento puede volver la guerra? Es una guerra larga. ¿Que no terminó? No, y que empezó hace muchos años. Es un continuo. En el caso del reciente conflicto entre Israel y Hezbollah que se desarrolló en el Líbano, comenzó al menos en 1948, cuando la guerra de la independencia con respecto al Líbano. Y en lo que hace a Hezbollah, al menos desde 1980-82. Este es un conflicto de largo plazo. Está bien, pero la última parte del conflicto, ¿puede volver en cualquier momento? En cualquier momento. ¿Así? El elemento crucial acá es si la resolución del Consejo de Seguridad 1701 se implementa, se lleva a la práctica o no. Hasta ahora, lo único que hay es el despliegue del ejército del Líbano en el sur del país, pero con una clara retardo en lo que se refiere a la colocación o ubicación de una fuerza internacional. Y este es el punto crucial, lo que permite pensar que esto es simplemente una pausa. Sé que Monsieur Ali tiene cosas que decir, ni que hablar de Pedro Brigger, que bueno, ha sido de alguna manera atacado y seguramente va a tener que defenderse. Vamos al informe y nos metemos en la polémica. La tensión en Medio Oriente es extrema. La frágil tregua sigue vigente, con las armas sobre la mesa. Nuevos ataques por parte de Israel, que acaba de confirmar que de alguna manera se está violando la llamada tregua. Pero aunque la zona de guerra está a miles de kilómetros de Argentina, el conflicto también estalló en nuestro país. El gobierno rechazó un pedido de Naciones Unidas para enviar tropas al Líbano. El motivo oficial para no enviar tropas fue que las Fuerzas Armadas no están preparadas. Pero en realidad, Kirchner habría preferido evitar conflictos. En la época de la Guerra del Golfo, Argentina participó de esa fuerza de paz y luego tuvimos como consecuencia, o por lo menos estos datos